A partir de este momento empieza la clase a ser grabada. Por favor, les pido que tengan todos sus audios inhabilitados a menos de que tengan alguna duda en el desarrollo de la explicación. Sean todos bienvenidos. Vamos a empezar a trabajar el tema 1 denominado expresiones algebraicas y con este tema 1 damos inicio a la unidad 2 del libro ubicadas en la página 62 y 63 del libro texto que ustedes utilizan. El tema se llama expresiones algebraicas. Sí, quiero que por favor abran su libro en estas páginas del libro 62 y 63 para que vayan conmigo, ¿ok? A diferencia de las otras unidades, yo no les pedí que hicieran lectura comprensiva previa, por ende necesito que vayan haciendo lo que les voy a ir indicando. Abren su libro en la página 62 y allí van a encontrar la coherencia con el tema que vamos a desarrollar, que son expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas no es otra cosa, sino sencillamente lo que se conoce como el lenguaje matemático, ¿ok? Esas expresiones algebraicas es un lenguaje matemático que se escribe o que se representa a partir de expresiones con lenguaje que normalmente conocemos o con los que trabajamos en la cotidianidad, ¿ok? Tengo acá una serie de expresiones que les había pedido a los compañeros que iban ingresando al inicio de la clase que fueran desarrollando en su cuaderno para que no fueran perdiendo tiempo, ¿ok? Entonces, la primera expresión dice la suma de dos números menos 5. O sea, ese es un lenguaje conocido, ¿ok? Nosotros sabemos cómo se representa la suma, ¿sí? Sabemos cómo se representa la suma y de aquí en adelante, cuando se habla de números, vamos a empezar a trabajar con dos letras del alfabeto que son muy conocidas, ¿ok? La letra X y la letra Y. Cuando se habla de un número, la vamos a conocer como X. Pero cuando se habla de dos números, vamos a trabajar con X y la que sigue el alfabeto que es Y. Si ya hablan de tres números, trabajaríamos con X, Y y Z. Entonces, como dice, la suma, ya sabemos que se van a sumar dos números, no sabemos cuáles, de dos números. Como no sabemos, no me están hablando de uno, sino me están hablando de dos. Es decir, sería X más Y, pero acá dice algo, menos 5. Es decir, colocamos el signo menos y colocamos la cantidad que me están pidiendo, que en este caso es 5. Entonces, esa primera expresión que dice la suma de dos números menos 5 se escribe en lenguaje matemático de esta forma, X más Y menos 5. ¿Ok? Si tenemos la segunda expresión que dice el triple de un número menos 2, ya sabemos que me están hablando no de dos números, sino me están hablando de un número. ¿Cuál es este número con el que vamos a considerar o con el que vamos a trabajar siempre que me digan un número? X. Entonces me dicen el triple de un número. Como me están diciendo el triple, es decir, 3 veces multiplicado ese número. Si me dijeran el doble, no sería 3, sino 2 multiplicado. Si me dijeran el cuádruple de un número, pues sería 4 multiplicado por ese número. Entonces, el triple de un número menos 2. Y esa es la expresión. ¿Cómo queda la expresión matemática o ese lenguaje? 3x menos 2. La tercera expresión dice el cuadrado de un número. ¿Cuál es ese número? Cuando me dicen un número, X. Pero como me están diciendo el cuadrado, entonces yo escribo X al cuadrado. El cuadrado de un número más 3. ¿Ok? Entonces, ya saben que si van presentando alguna duda en el desarrollo de la explicación, por favor habilitan el audio y la aclaran. ¿Ok? La suma de dos números consecutivos. Habla de dos números consecutivos. Pero ¿qué pasa? Cuando le dicen, yo les en un inicio les decía, si le hablan de un número, solo van a trabajar con X. Si le hablan de dos números, trabajan con X y Y. Pero esta cuarta expresión que dice la suma de dos números consecutivos, cuando se habla de dos números consecutivos, esa es la sección, únicamente se trabaja con la letra X y se le adiciona. Es decir, cuando se dice la suma de dos números consecutivos, X
sería un número, ¿ok? Pero ¿cuál sería el consecutivo? O en definición, ¿cuál es el consecutivo? Ese mismo número aumentado en 1. Si se dice cuál es el consecutivo, es decir, sería X, digamos, el consecutivo, el que le sigue, será X más 1. Si yo quisiera sacar cuál es el consecutivo de esto, de este número que está acá, pues será X más 2. El consecutivo de X más 2, pues X más 3. Cuando se habla de números consecutivos, se trabaja únicamente con la variable X. Entonces, la suma sería la suma de dos números consecutivos. X es un número y su consecutivo es X más 1 y esta es la suma de dos números consecutivos. ¿Ok? La quinta expresión dice la mitad de un número menos 4. La mitad de un número. Cuando me hablan de mitad, me están hablando de digamos, una segunda parte. Cuando me dicen la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, me hablan ya de fracciones. ¿Ok? Entonces, atención cuando me hablen de expresiones fraccionarias, ¿cómo se van a representar? La mitad de un número. Entonces, el número es X y la mitad será si yo divido X entre 2. Entonces, esta es la mitad de un número. Menos 4. La mitad de un número menos 4. Luego dice, un número aumentado en 8. Fíjense que puede decir más, como es el caso, o puede decir aumentado. Son sinónimos. Entonces, un número, que en este caso sería en X, aumentado, es decir, más aumentado en 8. Y la última expresión, la tercera parte de un número, ¿ok? Sería entonces la tercera parte, este es el número, la tercera parte pues será dividido entre 3. La tercera parte de un número disminuido, que es sinónimo de menos. Disminuido en 2, es decir, menos 2. ¿Ok? Esas son las expresiones matemáticas. ¿Alguna duda en relación con este lenguaje o con estas expresiones matemáticas? No son las únicas, hay muchas más. ¿Ok? De hecho, les voy a pasar un archivo en donde hay múltiples expresiones para que las tengan en su cuaderno y para que las identifiquen para el taller que les voy a colocar. ¿Alguna pregunta? ¿O puedo borrar? No hay ninguna pregunta. Bueno, muy bien. Esto ya ustedes lo han manejado en matemáticas, sin embargo, lo vamos a necesitar para llegar a lo que es el tema, o digamos es muy común, se utiliza mucho o es mucho, es frecuente en las pruebas saber, sobre todo cuando hay que encontrar el valor numérico de una expresión matemática. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que, digamos, cada término matemático, yo les decía a ustedes, los términos matemáticos son los que están separados por signos de suma y resta. ¿Ok? Eso es lo que identifica un término matemático. ¿Qué pasa? Pero todos los términos matemáticos, esto lo pueden ir copiando, repito, en la medida que voy explicando para que no tengan que luego invertir tiempo, si les va dando oportunidad de. Si ustedes ven que prefieren prestar atención y luego con el video copien, eso ya es decisión de ustedes, ¿ok? Pero esto es como si estuviéramos en clase. Entonces, el término matemático o todos los términos matemáticos tienen ciertos elementos, ¿ok? Y se los voy a colocar acá. ¿Cuáles son los elementos de un término matemático? Yo puedo colocar esta expresión, que es la que está en el libro. Todo lo estoy trabajando con base en el libro, para que lo puedan tener luego como soporte. Si ustedes se fijan, esto es una sola expresión matemática, una sola. Ya le voy a mostrar cuándo hay varias. En esta expresión matemática, o en este término matemático, quiero mostrarles cuáles son sus elementos. Lo primero que aparece por acá es un menos. Ese término, esa parte del término se conoce como el signo. Si no tiene nada, obviamente se sobreentiende que hay un signo positivo. Pero en el ejemplo que les estoy colocando desde el inicio, hay un signo
que es negativo, ¿ok? Es el mismo que está en el libro, repito. El número que acompaña a la variable, que es generalmente la letra que está allí, el número que lo acompaña, generalmente está multiplicando, se llama coeficiente. Se llama coeficiente. Ya les adelanté, la letra, que puede ser X, Y, Z o cualquier letra del alfabeto, se llama variable. ¿Ok? Y en este caso, lo que tenemos acá en la parte superior de esa variable se llama exponente. Entonces, estos son los elementos de un término matemático. Nosotros podemos encontrar escrito una cantidad, en una expresión matemática, diferentes términos. Ejemplo, yo puedo tener 2x al cubo más 1/3 de y al cuadrado menos 2/5 de x a la 1/3. ¿Ok? ¿Cuántos términos matemáticos hay allí? Recuerden que los términos son los que están separados por signos de suma y resta. ¿Cuántos términos hay? 3. Este será un primer término, este será un segundo término y este será un tercer término. ¿Ok? Entonces, en cada uno de esos términos o cada uno de esos términos tiene todos estos elementos que les acabé de decir. Este primer término tiene signo positivo. Este segundo término tiene signo positivo. Recuerden que el signo es el que lo antecede. Antecede al término matemático. Este tercer término tiene signo negativo. ¿Ok? ¿Cuál es el coeficiente de este primer término? 2. El coeficiente de este segundo término, 1/3. El coeficiente del tercer término, 2/5. ¿Cuál es la variable? X, aquí es Y y aquí es X. Y cada uno tiene un exponente diferente. ¿Alguna duda respecto a los elementos de un término matemático? Ok, esto es muy importante lo que les acabo de decir. Por favor, tomen nota, los términos se separan por signos de suma y resta. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo tengo, por ejemplo, ya les voy a mostrar, yo tengo esta expresión. Esa expresión, ¿cuántos términos hay allí? Hay 3. No, Emanuel. ¿Cuántos términos hay allí, Harry? ¿Ninguno? ¿Ah? ¿Uno o ninguno? Uno solo. No, ninguno no, uno solo. Uno solo. En ese término que está allí, ¿ok? Esto que está acá es el coeficiente y acá no hay una variable, sino ¿cuántas variables hay? 2. Aquí se sobreentiende que hay un signo positivo. Entonces, ¿cómo yo identifico que hay términos cuando están separados por signos de suma y resta? Repito, diferente que yo tuviese 1/5 de x al cuadrado más 3x al cubo menos 2x al cuadrado más, digamos, x tercios. ¿Cuántos términos hay ahí? ¿4, profe? Sí, señora Carolina, 4. ¿Por qué? Acá tengo el primer signo de suma, acá tengo un signo de resta, acá tengo un signo. ¿Cuántos signos hay? 3. Pero recuerden que se dice, y le dije que por favor lo anotaran, los términos se separan por signos de suma o resta. Acá hay un término, 2 términos, 3 términos y 4 términos. ¿Ok? Se separan por signos de suma y resta y no por signos de multiplicación. Ojo con eso. Eso lo vamos a necesitar para la siguiente unidad, que es polinomios. ¿Ok? Entonces, las expresiones algebraicas generalmente están compuestas por uno o varios términos matemáticos. Y las expresiones matemáticas tienen cierta clasificación.
¿Ok? Entonces, las expresiones matemáticas tienen, repito, cierta clasificación. Esas expresiones algebraicas pueden clasificarse en expresiones racionales o pueden ser expresiones irracionales. ¿Ok? ¿Cuáles son las expresiones racionales? Las expresiones racionales a su vez pueden ser enteras o a su vez pueden ser fraccionarias. ¿Ok? Entonces, racionales, repito, las expresiones algebraicas tienen una clasificación, pueden ser racionales o pueden ser irracionales, pero las racionales a su vez pueden ser enteras o pueden ser fraccionarias. ¿Quiénes son las enteras? Cuando yo tengo una expresión escrita de esta manera, es decir, yo puedo tener x al cuadrado más 2y, un ejemplo. ¿Quiénes son las partes enteras? Los coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña a la x? 1, cuando no tiene nada. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña a cada y? 2. Entonces son expresiones racionales enteras. ¿Cuáles son las expresiones fraccionarias? Cuando yo tengo, como les mostraba, la mitad de un número, por ejemplo, x al cuadrado, más la tercera parte de y, más, digamos, la 2/5 de x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo expresiones fraccionarias es cuando evidentemente se ven fracciones. Entonces, son expresiones algebraicas racionales fraccionarias. ¿Y cuándo son irracionales? Las irracionales sí solamente tienen una versión. Las irracionales son cuando se presentan raíces cuadradas, raíces cúbicas o cualquier tipo de raíz matemática y exponentes fraccionarios. Ejemplo, que yo tuviese la raíz cúbica de x más y elevado a la 2/5. Entonces, ¿qué estamos viendo? Los dos elementos que les dije. Raíces, que en este caso es una raíz cúbica, y exponentes que no son enteros, como en este caso, sino que son exponentes fraccionarios. ¿Se entiende la clasificación de las expresiones algebraicas? Si no me dicen nada, yo asumo que sí, ¿no? No me están escuchando. ¿Me escuchan? Sí. Ok, Jesús. Entonces, esa es la clasificación que tenemos de las expresiones algebraicas. Repito, estoy dando la clase de la página 62 y de la página 63 del libro, ¿ok? Página 62 y página 63. Ok, entonces, esa es la clasificación. Nosotros generalmente vamos a ir en la medida que vayamos avanzando. Cuando ustedes pasen a 9º grado, ¿ok? Y vayan subiendo de nivel cognitivo y todo lo que acarrea este aspecto, vamos a ver que, o vamos a darnos cuenta que todas las expresiones matemáticas que nosotros conocemos van a estar asociadas en física con algo que se llama fórmulas, ¿ok? Nosotros en geometría vemos diferentes fórmulas para encontrar el área y el volumen de ciertos cuerpos geométricos. Entonces, en el libro hay un ejemplo 2. Hay un ejemplo que se llama ejemplo 2. Hago referencia a la página 62, página 63, perdón. Ejemplo 2 de la página 63. Entonces dice, ¿cómo se puede determinar el volumen de un cono? ¿Ok? Recuerden que por allá les aparece un cono así, es una figura geométrica. Yo no soy muy buena en el dibujo, me disculpan, pero lo que les piden en ese ejercicio es que calculen el volumen de ese cono. Entonces, les van a dar, digamos que hay una fórmula para hallar el volumen de un cono, y el volumen de un cono es 1/3 multiplicado por pi, multiplicado a su vez por el radio al cuadrado, multiplicado por la altura. Todo esto que está acá, pregunto,
¿Cuántos términos hay en esta fórmula? 1. Muy bien, Carolina. 1 porque están separados por signos de multiplicación, no de suma y resta. Hay un solo término. Esta expresión algebraica, que es una fórmula, tiene un solo término matemático. Entonces, ojo con lo que hemos visto. Hemos visto expresiones matemáticas, hemos visto términos matemáticos, ¿ok? Y hemos visto la clasificación de esas expresiones matemáticas que son racionales, irracionales, enteras y fraccionales. Bueno, allí está. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos cómo estas expresiones matemáticas se van combinando con otra área del conocimiento que es la física y vamos encontrando fórmulas. Esta fórmula no se utiliza en física, se utiliza en geometría y nos permite determinar cuál es el volumen de una figura geométrica que es el cono. Pero nosotros podemos, a partir de lo que son las expresiones matemáticas, se pasan a fórmulas, podemos encontrar algo que se llama el valor numérico de una expresión algebraica. El valor, y es un tercer elemento de la clase, el valor numérico de una expresión algebraica. ¿Cómo es eso? Cuando yo tengo los valores de cada una de esas variables, acá tengo la variable R y la variable H, yo las sustituyo, opero matemáticamente y obtengo un valor numérico. Para este ejemplo 2 de la página 63, le están dando dos datos, ¿ok? Y esos datos que le están dando es que el radio, que es R, vale 4 centímetros y que la altura, que es H, vale 9 centímetros. Le dan el valor de la variable R y de la variable H. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Simplemente se coge la expresión algebraica que se representa para, en este caso, la B, se me forma una ecuación, dice que el volumen de ese cono va a ser igual a 1/3, yo escribo 1/3 porque está escrito como número, por pi, acá yo pudiera sustituir el valor de pi, sin embargo no lo vamos a hacer porque no lo necesitamos en este momento, multiplicado por R. ¿Pero cuánto vale R? Según el dato que nos dieron, 4 centímetros. Entonces colocamos en un paréntesis 4 centímetros elevado al cuadrado porque la expresión matemática dice por H. ¿Y cuánto vale H, que es la altura? 9 centímetros. Entonces, como ustedes ven, solo tengo números y estas que son variables, que yo las puedo sumar o que yo las puedo multiplicar en este caso. Entonces, ¿sí? Esto es que, bueno, es que no tiene que ver con la clase, profe, pero es que ahorita la profe Luz nos colocó para hacer un quiz que es para las 9. Pero a esta hora la profe Luz no pudiera colocarles nada porque estamos en la hora de matemática. Sí, por eso, profe, pero es para las 9 y pues no sé si alcanza el tiempo. Pues de igual manera nos quedan 10 minutos de la clase. Yo voy a terminar esta explicación con el último elemento y me desconecto, ¿ok? Entonces, sería que el volumen sería igual a, yo puedo colocar acá 1/3 de pi multiplicado por, este cuadrado me afecta tanto al 4 como a la unidad. Entonces, 4 al cuadrado es 4 por 4, no 4 por 2. 4 por 4, 16, pero como están los centímetros también quedan al cuadrado, multiplicados por 9 centímetros, que es lo que está allí. Cuando finalmente yo hago esta multiplicación completa, ¿ok? Yo obtengo este valor, no lo voy a hacer por especie de tiempo, les invito a que los hagan ustedes, teniendo en cuenta que pi vale 3,1416, más decimales, pero nos quedamos con estos 4 decimales. Y acá, centímetro cuadrado por centímetro es multiplicación de potencias de igual base. La base es la misma, coloco los centímetros, 2 más 1, 3, es decir, centímetros cúbicos. ¿Qué es esto que nosotros acabamos de obtener acá? Esto que acabamos de obtener, que es un número, es lo que se llama o lo que se conoce como valor numérico. Valor numérico de una expresión algebraica. ¿Alguna duda
con esto que tenemos acá, de quién es el valor numérico de un número o el valor numérico de un número, cómo se obtiene, o todo Profe, está yo no claro. entendí. Profe, yo no entendí lo último. Lo último, Mayra, esta parte, de donde se obtiene simplemente de multiplicar. Se divide 1 entre 3. Usted puede coger la calculadora. Yo por espacio de tiempo lo voy a hacer acá. Cojo la calculadora. Yo puedo decir, yo puedo multiplicar 1/3, lo coloco, escribo como 1/3 multiplicado por pi, pero ¿cuánto vale pi? Les acabé de decir 3.1416 multiplicado por 16 multiplicado por 9. Fíjense que eso da 150, que fue lo que está acá. Repito, esto es para combinar, no, la calculadora no la usamos ahora, la vamos a usar en física el próximo año. Esto es para mostrarles cómo las expresiones algebraicas me llevan a fórmulas y con esas fórmulas, a través del uso de diferentes herramientas como la calculadora, yo puedo llegar a un valor numérico, que es simplemente el resultado de una expresión. ¿Ok? Yo les voy a compartir un PDF donde tengo los apuntes de la clase de hoy, pero antes de que se terminen, yo les voy a dejar una actividad de esto que les acabo de explicar, ¿ok? Y esa actividad pues está con base en el desarrollo de la clase. En la página 63, ¿ok? Hay varias cosas por resolver. Dice, escribe las expresiones que describen los siguientes enunciados, ¿sí? Yo les voy a hacer la letra A y la letra D. Y ustedes van a hacer de tarea, lo voy a colocar acá, lo van a hacer de tarea, el enunciado B y el enunciado C. Repito, esto es de la primera parte. Entonces dice, escribe las expresiones algebraicas, ¿no? Es algo simple, que describen los siguientes enunciados. 5 números consecutivos para la letra A. El primer número será X, el segundo será X más 1, el tercero será X más 2, el cuarto será X más 3 y el quinto será X más 4. 1, 2, 3, 4, 5. No me dice la suma, la resta, nada de eso. Únicamente dice en la expresión, en la página 63, repito, 5 números consecutivos, ahí están. Y la letra D dice, la mitad de un número más el doble de su raíz cuadrada. La mitad de un número más el doble, es decir, multiplicar por 2, de su raíz cuadrada. Como es del mismo número, pues esa es la expresión. Repito, ustedes hacen de esa primera parte el literal B y el literal C. ¿Ok? De la segunda parte, solamente van a hacer 4 ejercicios, repito, de esta página 63. Página 63, esta sería la segunda parte. De la segunda parte, yo les voy a hacer la letra A y ustedes van a hacer la letra B. Les voy a colocar 3 nada más, solamente hacen la parte B. ¿Qué dice la segunda parte? Dice, calcula el valor numérico. Aquí le piden el valor numérico D. Yo les voy a hacer A, repito, 3x al cuadrado menos 2x más 5. Y le dicen, para x igual a menos 2/5. Es decir, en donde está la x, yo voy a sustituir por este valor. Sería entonces 3 que multiplica a, abro paréntesis, la x. ¿Pero cuánto vale la x? Me lo dieron. Menos 2/5, cierro el paréntesis, cada vez que tenga el cuadrado le voy al paréntesis, abro paréntesis. Menos 2 que multiplica a x. ¿Pero cuánto vale x? Menos 2/5. Más 5. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hice? En donde estaba la variable, sustituí el valor. Esto me lo dan en el ejercicio. ¿Qué hago acá? Pues simplemente operar matemáticamente. Sería 3 que multiplica a menos 2 al cuadrado. Toda base negativa elevada a exponente par da como resultado positivo. 2 por 2, 4 positivo. 5 por 5, 25. Y también queda positivo. Esta potencia me aplica para el numerador y aplica para el denominador. Menos, ¿qué pasa acá? Menos por menos. Menos por menos es
más operaciones combinadas que ustedes ya las trabajaron. 2 por 2, 4, y acá abajo se supone que tengo denominador 1, 1 por 5, va a ser 5, más 5. Acá tengo una multiplicación, 3 por 4, 12 sobre 25, más 4 quintos, más 5. ¿Ok? Ya acá lo que queda es simplemente sacar el mínimo común múltiplo de estas tres expresiones. ¿Cuál será el mínimo común múltiplo de esas tres expresiones? Para no borrarlo, voy a hacer acá en la parte superior, para que nos quede un valor exacto. Entonces, yo voy a sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores, 25 y de 5, porque ya sabemos que 1 pues no va a tener mínimo común múltiplo. Y decimos, tiene quinta, llega 1, la quinta de 25 es 5, a ese 5 vuelvo y le saco 1. ¿Y cuál va a ser el 5 por 5? 25 sería el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿para qué me sirve el mínimo común múltiplo? Para que yo le coloque un solo denominador de estos tres, voy a obtener uno solo. ¿Cuál es ese numerador? 25. Denominador, perdón. Ese 25 lo divido entre cada uno de los denominadores y los multiplico por el numerador. 25 dividido entre 25, 1. Por 12, 12. ¿Qué signo sigue? Más. 25 dividido entre 5, 5 por 4, 20. ¿Qué signo sigue? Más. 25 dividido entre 1, 25, y lo multiplicamos por 5, da 125. Por último, lo que se debe hacer es, este denominador es exactamente el mismo. ¿Cómo obtengo el numerador? Sumando 12 más 20, 32, más 125, tenemos que eso nos da 157. Y con eso finalizamos. Esto que está acá es el valor numérico. Esto que está acá es el valor numérico. ¿Cuál van a hacer ustedes? La letra B de la parte 2. Ustedes hacen la parte B, ¿ok? Ya la clase está por terminar. Recuerden que este video les va a quedar alojado en la publicación que yo hice. ¿Alguna pregunta antes de que termine esto? No, señora. Ok, de esto hay quiz el día de mañana.